Dios te ha dado las herramientas para que tú seas capaz de amar. Y ese amor es lo que nos da la felicidad y la alegría. Pero por eso también el hombre puede utilizar esa libertad para hacer todo lo contrario al amor. Pero si no tuvieras esa Pero en libertad, cambio, tomando en cuenta que Dios es omnisciente por uh-huh, concepto, ¿no? uh-huh, Al final de cuentas, él ya sabría lo que en realidad va a pasar malo. Y pongámosle sí, niveles, ¿no? No uh-huh, hablemos de, por ejemplo, robar una gallina. Vamos a uh-huh, cosas uh-huh, malas, malas en realidad, como el hecho de matar a alguien. O sea, él ya sabe uh-huh, que va a pasar eso. A nosotros, como tú dices, por el libre albedrío, nos dan esa cierta libertad, pero al final de cuentas Dios ya sabía. Y aún uh-huh, así deja que suceda. O algunos tienen la suerte que asumen que cuando no sucedió, por ejemplo, hemos visto un caso de un asalto uh-huh. donde mueren todos menos uno. Entonces ese uno de cierta manera quieren verlo como que fue el escogido por Dios para que en este caso no muera. Pero después de No, todo, sabiendo que va a pasar a lo malo, al final de cuentas lo bueno es bonito, no pasa nada, todo bien. Pero yendo a lo malo, uh-huh. ya sabe que va a pasar e igual lo permite. Libre albedrío Claro. es más que todopoderoso Dios. Rafael, les pongo un poquito en contexto a la gente que recién se está conectando. Rafael es sacerdote, ¿sí? Y estamos un poquito intercambiando ideas. Todas las tertulias después se suben a mi canal de YouTube. Si no sabes cómo suscribirte, éntrate a Teo Digital, link de YouTube y suscríbete. Todo esto se sube después a YouTube. Rafael, de la mismísima España tú, en Uh-huh, Latinoamérica, uh-huh, sacerdote, uh-huh. católico. Oye, ¿qué pasó en la Santa Inquisición? ¿Qué sucedió con el catolicismo ahí? O sea, ¿qué pasó? Uh-huh. ¿Qué les pasó? Pues mira, lo primero vamos a empezar diciendo, ¿no? Que sobre la Inquisición se creó toda una leyenda negra a partir de, como tú mismo dices, ¿no? Ese querer yo jalar para lo mío, yo jalar para lo mío. Los protestantes de Europa hicieron una gran, por así decirlo, aprovechando que ya se había creado la imprenta, una gran publicidad en contra de la Inquisición española, ¿no? Poniéndola como una maquinaria de tortura y de, ¿no? Una cosa bestialmente grande. Bien, con respecto a eso, ¿cómo lo rebatimos nosotros, no? Lógicamente, lo primero que hay que decir es que la Inquisición era eh, un brazo más estatal que eclesiástico. Y me explico. Los que tenían el poder de la Inquisición, el que tenía el poder de la Inquisición en España no era el Papa, eran los reyes. ¿Y por qué tenían esto? Porque no solo en España, sino en cualquier país, ¿no? Y en los principados alemanes, en cualquier lugar al que te fuera, todos los gobernantes buscaban una unidad en la fe. Porque una Ya, unidad en porque la era más fe, fácil controlar las masas, pues. bueno, no tanto como controlar, sino que no hubiera problemas. Porque Ya. había en España cristianos, musulmanes y judíos viviendo en el mismo barrio, se peleaban. Es normal. Si nos peleamos ahora por las tonterías del fútbol, pues imagínate en aquella época por la fe, que era muchísimo más importante, ¿no? Entonces la Inquisición española se creó un poquito a raíz de la conversión de los judíos, que tenían la acusación de que no se convertían de verdad, sino que era simplemente una fachada para no pagar impuestos, y por esto se crea la Inquisición. Yo te voy a decir una expresión que a lo mejor a ti no te gusta, ¿no? Gracias a Dios, la Inquisición española era una institución muy, muy, muy formal. Y Y la Inquisición millonaria. española, claro, lo financiaban los reyes, imagínate. ¿Por qué digo esto? Porque todo, absolutamente todo lo que hacía la Inquisición lo escribía, levantaba acta, incluso también de las torturas, de todo. Y gracias a Dios todos esos documentos se han conservado, ¿no?
Pues te pongo un dato, por ejemplo. La Inquisición española que se pone de mala a malísima, ¿no? Y encima los protestantes, que son los que ponen a la Inquisición española como mala a malísima. La Ajá. Inquisición española está documentado, esto se puede buscar sin ningún problema. Llegó a quemar en toda su historia a 3 mujeres por brujería. No lo estoy justificando, lógicamente estuvo mal, estuvo mal. También hay que comprender la mentalidad de la época. No podemos juzgar hechos históricos con la mentalidad que tenemos ahora, ¿no? Pero la realidad es que se quemaron 3 mujeres por brujería. Sin embargo, los protestantes llegaron a quemar a más de 40.000 mujeres. Ya. Y no solo en Europa, también en Estados Unidos. Ahí tenemos la historia de las brujas de Salem, ¿no? Por ejemplo. Rafael, aquí una cuestión. Tú dices que de cierta manera a la Inquisición española sobre todo se le ha dado una mala fama. Sí, Pero después de todo, esa es la que llegó a Latinoamérica. Y tampoco no es que con besos y abrazos nos inculcaron el catolicismo en tierras latinoamericanas. Fue con muerte, o sea, fue igualmente una manera bastante cruel para cualquier época. Hablemos, ya que un poquito nombraste que eran otras épocas de cierta manera. eso jamás. La Inquisición estaba para juzgar a los cristianos, nunca a un pagano o a un musulmán o a un judío. A ningún musulmán le condenó la Inquisición por ser musulmán. Se le condenaba si se convertía al catolicismo y mentía sobre su conversión, ahí sí. Pero a un musulmán la Inquisición no tenía jurisdicción sobre él. Lo mismo pasaba en América. Un pagano de inca, por ejemplo, o azteca o maya, no podía ser juzgado por la Inquisición porque la Inquisición solo se encargaba de juzgar a los cristianos. Jamás se le Ya. obligó a una persona por tortura a abrazar la fe, jamás. Bueno, en realidad Sí, lo no que te voy a cuenta la negar, historia acá no, es distinto. no te voy a negar por coacción, no te voy a negar por coacción. Sí es verdad que hubo casos de coacción, pero nunca de tortura. Por coacción, por ejemplo, al emperador de los incas sí se le dijo, ¿no? Es en plan, si quieres librarte de esta, conviértete y bautízate, ¿vale? Y luego es verdad que Pizarro no hizo honor a su palabra y se lo entregó a los nobles de Cusco para que lo mataran, ¿no? Pero nunca bajo tortura, porque esa conversión no es válida. O sea, yo creo, como creyente, yo creo que la fe es algo que se debe aceptar de manera voluntaria. Y esto desde el comienzo. Por lo tanto, ninguna conversión bajo tortura puede ser aceptada como válida. No me sirve de nada, ni a mí, ni a la fe, ni a Cristo, ni a nadie. O sea, como que Dios no se va a dar cuenta que simplemente es por tal vez miedo o por el hecho de que de una simple conveniencia, más no por convicción. Efectivamente, Dios eso lo ve y no acepta la conversión. Eso creo yo como sacerdote, pues para qué voy a obligar a nadie a convertirse. Pero también te digo sobre el tema de la Inquisición, es que era un tribunal absolutamente garantista, absolutamente, y de eso hay pruebas. Es decir, yo te hablo de España, ¿no? Hay pruebas de que había presos civiles que estando en la cárcel blasfemaban solo para que pudieran ser juzgados por el tribunal de la Inquisición. Y también, de todo esto que te estoy diciendo, hay pruebas históricas también de que las cárceles de la Inquisición eran más humanitarias que no las cárceles civiles. Y era muchísimo, muchísimo más difícil que te condenara a muerte un tribunal de la Inquisición que un tribunal civil del rey. Eso, como te digo, hay un montón de Eh, historiadores que lo han estudiado. Rafael, déjame hacer una pequeña cuñita. Eh, Gracias a todos los que siguen conectados. Gracias por la compañía. Si es que no me sigues, sígueme, Ateo Digital. Esta noche de tertulia estamos conversando con Rafael, sacerdote español que se encuentra viviendo en Perú este momento, sí. Estamos un poquito Uh -huh, intercambiando ideas, intercambiando comentarios. Espero que les uh -huh. agrade la conversación. Rafael,
aquí una cuestión, la famosa historia de Galileo Galilei. Imagínate, Ujú. científico que por las pruebas que comenzó a ver mediante el método científico, eh, la iglesia lo encarcela. Y según lo que cuenta esta famosa historia, porque no sabemos cuántas más habrán parecidas, Ajá. es que no la pasó tan bien como tú más o menos nos estás comentando. Ujú. Bueno, en primer lugar te diría que Galileo Galilei no fue juzgado por la Inquisición española, sino por la italiana. Eso es lo primero. ¿Ya? Lo segundo, como te digo, desde nunca, la Iglesia Católica ha estado en contra de la ciencia. De hecho, las primeras universidades del mundo, todas ellas, las primeras del mundo, fueron fundadas por la Iglesia Católica, incluida la primera universidad de América, que es la de aquí de Lima, la San Marcos de Lima, fue fundada por la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia nunca ha puesto peros al conocimiento, faltaba más, ¿no? Y lo que sí hubo en el caso de Galileo Galilei fue un conflicto de disciplina. Y me explico. Cuando Galileo Galilei estaba intentando defender su tesis, el único argumento en contra de lo que él estaba diciendo era que no tenía fundamentación en la Sagrada Escritura. Que no tenía Yo fundamentación. al menos lo que había leído es que le exigían que admita, porque en ese momento se pensaba que la Tierra era el centro del universo. ¿Sí? Entonces, al dar sus respectivas pruebas, en este caso Galileo Galilei contradecía lo que Uh siempre -huh. inculcó la Iglesia Católica en ese momento, que fue cuando tuvo su mayor poder, y prácticamente lo encarcela hasta que acepte lo contrario. Uh -huh. Tiempo acá, no sé, no sé en qué tiempo fue, al final de cuentas el mismo Vaticano se disculpa por Uh -huh. lo sucedido con este científico. Entonces, Claro, porque después de no fue todo, capaz, significa que por, después de todo se hicieron algo malo. claro, por lo que te he Aún lo dicho, quieras ¿no? ver bonito. No, 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 yo no lo veo bonito, si realmente yo creo que se equivocó, pero no, no en un sentido de persecución maliciosa, de vamos a acabar contigo porque estás diciendo algo en contra de lo que nosotros decimos. En primer lugar, porque el hecho de que la Tierra sea el centro del universo, a mi fe no le quita ni le pone nada. Es decir, yo podría haber argumentado, si hubiese estado al lado de Galileo, por ejemplo, no hubiese argumentado, mira, en la Sagrada Escritura se muestra a Jesucristo como el sol que nace de lo alto. Por lo tanto, se tiene que contemplar que el Sol en la creación sea más importante que la Tierra misma y por lo tanto que sea cierto que la Tierra sea la que gira alrededor del Sol, ¿no? A Galileo simplemente lo que se le decía era, mira, todo esto que estás diciendo está muy bien, pero me falta que me digas la fundamentación teológica. Y por eso la Iglesia se disculpa, ¿no? Porque lógicamente hay que saber hacer una separación de materia. No todo lo que yo puedo demostrar a través de la ciencia tiene que por qué aparecer en la Sagrada Escritura, ¿no? Por ejemplo, en la Sagrada Escritura no aparecen los átomos por ningún sitio. Pero eso no, el hecho de que yo descubra los átomos y lo dé a conocer a la humanidad, no me pone ni me quita nada a mi fe, al contrario, me hace agradecer más a Dios por la increíble magnitud de la creación, ¿no? Yo al Pero, contrario, pienso que como cualquier tema, como cualquier política en realidad, lo que sí han sabido hacer y está bien después de todo, es evolucionar como idea para tratar de acoplarse a los nuevos datos y cosas científicas, porque en realidad sería algo tonto querer ir en contra de lo demostrable, de lo comprobable, de lo evidente. O sea, sería una mala jugada en realidad, aunque en muchas ocasiones lo ha hecho las religiones en general, pero de todas maneras ha tenido sus consecuencias. Aquí quisiera topar un tema, Rafael, si me lo uh -huh, permites. Eh, esta conversación iniciamos o iniciaste diciendo de que de uh todas -huh, maneras hay ateos buenos y malos, hay uh -huh, creyentes buenos y malos, pero en un aspecto uh -huh, muy particular, los sacerdotes se supone que son las personas que hablan directamente de este Dios de amor. Son las personas
que por su doctrina, por justamente su formación, son claramente los que tienen de ejemplo toda esta educación sobre Dios. Ujú, Pero de cierta manera, yéndome a casos recientemente noticia que se han dado, ujú, por ejemplo, tenemos lo que sucedió en Canadá. Por ejemplo, tenemos ujú, lo que recién se dio, si no estoy mal, en Francia o Italia, que ujú. aproximadamente se habla en más o menos 70 años, como 110.000 casos de acoso sexual por parte del catolicismo. No sé, una opinión muy personal tuya. ¿Qué opinas sobre eso? Ujú. Hombre, yo opino que es lo más despreciable que puede hacer una persona, ¿no? Lógicamente, y por eso la Iglesia inmediatamente los aparta, ¿no? Es cierto lo que dices, no te lo voy a negar y ahí llevas toda la razón del mundo. Al sacerdote, por ser sacerdote, se le tiene que exigir una mayor virtud, porque lógicamente uno no puede predicar de lo que no vive. Pero no podemos no podemos olvidar que somos humanos, ¿no? Yo el primero, yo soy pecador. Y yo, cuando rezo todos los días, lo primero que le pido al Señor es que me ayude a mí a vencer mis propios pecados, ¿no? Y por eso hay sacerdotes que caen en ese acto tan despreciable, como he dicho, y como se lleva haciendo, ¿no? De un tiempo a esta parte, y es lamentable que no se hiciera desde un primer momento, ¿no? A esos sacerdotes inmediatamente se les aparta para siempre. O sea, a lo mejor esa persona cumple su condena, paga su deuda con la sociedad y se arrepiente de lo que ha hecho. Pero una vez que lo ha hecho, jamás podrá volver a ser sacerdote, jamás. También te digo que pienso que hay una persecución maliciosa con respecto a los sacerdotes con este tema. ¿Mm? ¿Y por qué te lo digo? Porque también hay muchísimos casos, más incluso, por ejemplo, de profesores que abusan de menores, ¿no? Y nadie mira con suspicacia, lógicamente lo condenan, ¿no? Y no estoy diciendo que todos los profesores sean iguales, ni muchísimo menos. Yo creo que son una minoría, igual que en el caso de los sacerdotes. Y sin embargo, nadie mira a los profesores con esa sospecha, con esa suspicacia, ¿no? De decir, como es cura, pues seguramente estará metido en eso. No, Es que los sacerdotes que Rafael, están aquí se metidos da, en se eso. da, se da una cosa media especial. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el ejemplo que tú mismo acabas de dar, cuando se descubre a un profesor, va directamente a la ley del respectivo país. Pero cuando es un Uh-huh, sacerdote, existe este secretismo y aunque tú nos dices que le separan al sacerdote, el hecho de que le separen es posterior a los eventos. Primero los esconden, primero los sacan de sus respectivas parroquias o ciudades o todo eso. Y de ahí, bueno, ya ni sabemos del sacerdote. En realidad los casos uh-huh, que se ha llegado a saber directamente de sacerdotes es porque ya están en los más altos niveles de justamente del catolicismo, en cuestiones de obispos y esas cosas que no estoy muy al tanto de esas jerarquías, pero después de todo, ya cuando es gente que está en esos altos niveles, tiende a ser noticia. Porque cuando uh-huh. son, digamos, gente no muy escuchada, pues ahí simplemente la cambian y listo, no ha pasado nada aquí. O al menos tengo las historias de mucha gente Sí, que avala no, eso. sí. Yo te hablo, sí, llevas razón, pero todo esto era hace años ya, hace años ya. Es cierto que hace años primaba en la jerarquía, lógicamente si me lo hubiesen preguntado a mí yo habría dicho que era una auténtica estupidez, ¿no? Pero primaba en la jerarquía el no querer provocar un escándalo, porque lógicamente, y eso es algo evidente, ¿no? Cuando salta una noticia de este tipo, ya no solo a nivel internacional o nacional, sino incluso en una misma parroquia, ¿no? Pues la gente se escandaliza y puede llegar incluso a perder la fe, ¿no? Entonces, esta jerarquía de estos años atrás pensaba, ¿qué culpa tiene esta gente de que el cura sea un sinvergüenza? ¿Por qué va esta gente a perder la fe por culpa de un pecado de este señor? Prefiero evitar el escándalo. Ahora, de un tiempo a esta parte, se ha establecido como ley, que si se da algún caso, sea la misma iglesia la que denuncie el hecho que se ha producido.
Y aquí, por ejemplo, hemos tenido un caso. Es decir, aquí hubo una acusación de unos jóvenes a un sacerdote y fue su mismo superior el que fue a la fiscalía a denunciar, a pesar de que él creía en su inocencia y luego en el juicio se demostró su inocencia, fue él mismo el que le denunció, porque por orden del Vaticano, del Papa, se ha establecido de esa manera. Y si se descubre que alguno ha ocultado algún caso de abuso, inmediatamente es también retirado. Aunque no hayas cometido tú los delitos, si tú estabas enterado y tú no lo has denunciado, también dejas de ser sacerdote u obispo o cardenal. Rafael, aquí es cuando entra toda esta cuestión y se va perdiendo un poquito la magia sobre el concepto de Dios. Por ejemplo, cuando tú decías que algo así no se haga escándalo porque la gente podría perder su fe. Pero vayamos a algo. Bajo el concepto que las religiones mismo nos las dan, Dios omnisciente, Dios omnipotente, Dios omnipresente, pero después de todo no está en ningún lado, no evita absolutamente nada. Hablemos de personas inocentes, ¿no? Que muchas de las veces no saben entre el bien y el mal y son víctimas de personas que sí saben lo que están haciendo para mal. Y omnipotente, al final de cuentas, no puede nada más que tal vez convertir una Eucaristía en su propia sangre, cosa que igualmente no permiten que la ciencia lo vea de manera explícita, sino con un secretismo como lo habíamos comentado. Entonces, ¿para qué sirve? Mira, en primer lugar, quiero decirte que ese argumento de el que quiera que se oculte por el escándalo y porque puedan perder la fe es un argumento que yo no comparto. Quiero que, Ya. y ni el Papa Francisco ni el Papa Benedicto XVI compartían y por eso pusieron esta ley en primer lugar. En segundo, es cierto lo que tú dices de que Dios no interviene cuando una persona hace algo malo, pero no interviene porque Dios le ha dejado al hombre la libertad, el libre albedrío. Y tú preguntarás, ¿por qué? Precisamente para que el hombre sea responsable de sus actos, los buenos. Dios nos ha hecho libres para que usemos la libertad. Es decir, libertad no es hacer lo que me dé la gana. Libertad es Exacto. ser capaz de escoger el bien. Porque el hombre por naturaleza quiere el bien. Y al querer el bien, cuando soy capaz de escogerlo siempre, soy libre. Y esa libertad es necesaria para que tú seas capaz de amar. O sea, ¿por qué Dios nos ha hecho su imagen y semejanza? Nos ha hecho su imagen y semejanza no porque Dios sea, como te he escuchado que has dicho algunas veces, no un señor viejo, barbudo, no. Es por esa capacidad de amar. Y el amor no es posible si no hay libertad. ¿Tú crees Entonces, para que, que... Rafael, opinión tuya personal, ¿tú crees que este es un mundo en lo que podemos percibir y ver de amor? ¿O Dios no está haciendo un tan buen trabajo después de todo en cuanto al amor? Es que el amor es trabajo tuyo, no de Dios. Dios te ha dado Porque, las porque, herramientas, ya, no, dale. Dios te ha dado las herramientas para que tú seas capaz de amar. Y ese amor es lo que nos da la felicidad y la alegría. Pero por eso también el hombre puede utilizar esa libertad para hacer todo lo contrario al amor. Pero si no tuvieras esa Pero en libertad, cambio, tomando en cuenta que Dios es omnisciente por concepto, ¿no? Al final de cuentas, él ya sabría lo que en realidad va a pasar malo. Y pongámosle sí, niveles, ¿no? No hablemos de, por ejemplo, robar una gallina. Vamos a cosas malas, malas en realidad, como el hecho de matar a alguien. O sea, él ya sabe que va a pasar eso. A nosotros, como tú dices, por el libre albedrío, nos dan esa cierta libertad, pero al final de cuentas Dios ya sabía. Y aún así deja que suceda. O algunos tienen la suerte que asumen que cuando no sucedió, por ejemplo, hemos visto un caso de un asalto donde mueren todos menos uno. Entonces ese uno de cierta manera quieren verlo como que fue el escogido por Dios para que en este caso no muera. Pero después de no. todo,
sabiendo que va a pasar a lo malo. Al final de cuentas, lo bueno es bonito, no pasa nada, todo bien. Pero yendo a lo malo, Ujú. ya sabe que va a pasar e igual lo permite. Libre albedrío Claro. es más que todopoderoso Dios. No, no, es que Dios quiere respetar el libre albedrío. Dios podría, por supuesto, en cualquier momento quitarnos el libre albedrío y hacer un mundo perfecto con marionetas. Pero eso lo puedes hacer tú en tu casa. Eso no sirve absolutamente de nada. Dios te crea para hacerte capaz de amar porque te ama y quiere que ese amor sea correspondido, ¿no? ¿Por qué permite las cosas malas? Tú dices que Dios lo sabe. ¿Por qué no lo impide antes, no? ¿Por qué no fulmina a la persona que lo va a hacer? Porque Dios, el hecho de que conoce lo que tú vas a hacer antes de que lo hagas, es un concepto, tendríamos que explicar un concepto lógico muy elevado, ¿no? Pero para que me entiendas, eso no significa que tú no seas libre. El hecho de que Dios ya sepa lo que vas a hacer no te quita la libertad de que tú vas a hacer lo que tú quieras, ¿vale? Vale, ahora, que Dios no fulmina a la persona que hace el mal, eso se entiende cuando uno comprende que esa persona que está haciendo el mal es también criatura suya, hijo suyo. Igual que Es una que, es madre. que, es que tú lo pones bien radical, pues, Rafael. O sea, vayamos a que no lo fulmine, pero yo qué sé, o sea, sabe que va a ir a matar y yo qué sé, por último, que la moto se le dañe de última hora, que se atrase el bus que iba a coger, que se le ponche la llanta al taxi en donde iba a ir, que se le manche la camisa antes de salir. Algo que justamente evite que se dé la acción mala que Dios sabe que va a pasar. Eso sería todo, no, no en realidad que lo coja y lo fulmine como lo expones. Pero realmente eso no pasa. Eso no pasa que tú sepas. Eso no pasa que tú sepas. Eh, Otra cosa más, Rafael, y con esto para agradecerte muchísimo, no robarte igual más de tu tiempo y agradecerte mucho la conversación, el hecho de que te hayas animado a conectarte y la paciencia. Estamos hablando del mismo Dios en Latinoamérica, ya que tú eres español, estás en el Uh Perú, -huh, uh -huh, sacerdote, católico, pero después uh de -huh. todo, es el mismo Dios, pero hay muchas versiones de la Biblia y Sí, cada quien le entiende a su manera. ¿Por qué si es el sí. mismo Dios? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué piensas que pasó? ¿Qué les salió mal? Porque eso les dividió a ustedes en un montón.